Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo, una nueva crítica. En este caso no se trata de una crítica a la carta, sino de uno de los estrenos de esta semana. Uno de los estrenos, yo creo que más potentes del verano, dentro de lo que es fuera de salas de cine, porque ya sabéis que los estrenos en sala de cine están todavía muy limitados y nos están alejando cada vez más. Ahora estamos mirando agosto con ganas y lo mismo tenemos que empezar a mirar a septiembre, quién sabe. Pero en este caso se trata de un estreno en streaming, yo creo que de una de las películas más curiosas y más interesantes del verano en el sentido del blockbuster veraniego, pero que nos llega a través de streaming, evidentemente, y estoy hablando de La vieja guardia, de Old Guard, película de la que, por cierto, os contamos todo en la revista. Si tenéis tiempo, echarle un ojito a la revista, porque os lo contamos todo y además con declaraciones de su guionista y creador del cómic, que es un tipo muy peculiar, muy interesante, y que seguramente os interese leer lo que tiene que contar Greg Rucka y su dibujante Leandro Fernández en el artículo de la revista, donde además viene el póster de esta vieja guardia que tiene todo el aspecto de ser lo que es un blockbuster que quiere dar inicio a una saga. Y no hay nada malo en ello. Dicho lo cual, como siempre en este tipo de vídeos avisamos. Primero va la parte sin spoilers y luego cuando lleguen los spoilers yo os aviso. Pero por ahora esto es spoiler free, ¿vale? Así que cuando lleguen los spoilers yo os diré ahora con spoilers. Tranquilos. Tampoco hay tanto spoiler al que darle vueltas porque la película es bastante sota, caballo y rey. Para mí es una película de 3 estrellas, no da para más, pero tampoco para menos. Es una buena película. Una buena película de acción, un buen producto de acción de los que normalmente en estas fechas nos encontraríamos en las salas de cine, pero que con toda la situación y cómo nos encontramos, resulta que este verano pues lo tenemos que buscar en Netflix. No es como, por ejemplo, con Tyler Rake, si os acordáis que os decíamos que una de las virtudes de la película era que era un tipo de producto que ya no se encontraba en cine, salvo que nos fuéramos a ver John Wick o alguna producción coreana o de Indonesia, porque tenía muchos elementos cercanos al cine de Gareth Evans, por ejemplo, o al cine de Corea. Pero en este caso sí es una película que encontramos en salas de cine, salvo por una cosa muy importante. Y es que la película es una película con categoría R. La nueva película de Charlize Theron tiene una R como un piano, como la tenía el cómic, que por cierto, lo tenía por aquí rondando y ahora no sé dónde mira, lo estoy viendo, está ahí el hombre, el cómic. La película es una categoría R como un piano, y eso es muy bueno, porque siempre nos quejamos, y a veces creo que con bastante razón, de que este tipo de productos, de que este tipo de producciones en cines son PG-13, todas. Y sin embargo, esta no es PG-13, es R. Lo cual quiere decir que, sin llegar a los extremos del cómic, porque el cómic es bastante más salvaje, porque utiliza un estilo, el de Leandro Fernández, que es no es realista, y de eso se aprovecha, pero sin llegar a los extremos del cómic es una película sangrienta, violenta, con amputaciones, con desmembramientos, con decapitaciones y destripamientos varios, y donde cada tiro pues produce un salpicón de sangre muy curioso. Lo cual es muy interesante cuando se producen los malos, en los soldados random, pero sobre todo lo es cuando se producen nuestros protagonistas. Porque, como bien sabéis, la historia de The Old Guard, del cómic, es la historia de un grupo de inmortales liderados por Andy, por el personaje de Charlize Theron, Andy y su hacha, que llevan, dependiendo de cada uno de ellos, llevan un tiempo habitando la Tierra, la faz de la Tierra, con el condicionante de que no pueden morir y se dedican a la guerra. Se dedican a convertirse en los mejores soldados habidos y por haber. Cuando uno de ellos nace, es detectado por el resto y lo pueden localizar y unirlo, sumarlo a esta peculiar manada de inmortales.
Y ese grupo, de repente, que está un poco, que ha intentado mantenerse oculto y escondido durante mucho tiempo, en el caso de Andy, durante milenios, descubre que con las nuevas tecnologías no es tan sencillo, con lo cual intenta, ante todo, no llamar la atención, vivir una vida por debajo y alejarse de todos y de todo. Pero una misión, en su trabajo con mercenarios, una misión que no quieren aceptar porque no les gusta repetir, una misión la obliga a salir una vez más del escondite, donde esta vez son descubiertos. Y a partir de ahí se desarrolla la historia, y a partir de ahí tenemos nuestro villano y nuestras situaciones, y sobre todo muchas escenas de acción. Porque reconozcámoslo, la vieja guardia, si nos va a atraer por algo, precisamente es por sus escenas de acción, muy bien coreografiadas, muy bien dirigidas, brutalmente presentadas, llenas de grotesco gore, muchas veces digital, y de esos momentos en los que vemos cómo las balas afectan, o cómo las cuchilladas y demás afectan a nuestros protagonistas, a estos inmortales. Lo cual es a veces realmente curioso y divertido y da momentos bastante potentes visualmente, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, lo que es la primera encerrona a la que le someten, cuando todo gira, todo cambia, pues ese momento está visualmente muy bien presentado y tiene elementos muy, muy bien planteados, con eso de que os digo de que tiene categoría R y puede permitírselo. Más allá de eso, pues tiene un guión bastante apañadito, pero no es nada del otro jueves. Y de hecho es un guión, en cierta medida, limitado por dos condicionantes. Primero, el cómic. Greg Rucka sabe extraer los elementos más importantes, pero cambia muchas cosas, pero en estructura es bastante fiel. Todo esto de cuando están a punto de ser descubiertos, la aparición de una nueva inmortal, todo ese arco de desarrollo, el villano y todo eso, pese a los cambios, en esencia es bastante similar. Pero la película añade un elemento nuevo, que ahora lo comentaremos en spoilers, que no está en el otro aspecto, que no aparece en el cómic, en principio, y que nos deja la sensación, desde el momento en el que sale, de que esto se trata del inicio de una saga. No es esta película solo, no es como Tyler Rake, que recuerdo que yo dije, la película que yo vi de Tyler Rake no tenía lo que tiene el final de Tyler Rake al principio, con lo cual yo la vi y dije, qué oportunidad perdida para hacer una saga. Luego vi la película estrenada y dije, claro, así ya también la hago, la peli. Aquí no, aquí desde el principio te dejan claro que esto quieren que haya un arco de desarrollo entre personajes. Cuando veáis la película entenderéis por qué. No tiene que ser con los personajes que vemos aquí. Hay otros elementos y por eso está añadida ese arco, ese pequeño arco, pero creo que le resta emoción a lo que estamos viendo porque da la sensación de que esto es una primera parte, ¿vale? Estoy intentando contar todo esto sin hacer spoilers y es complicado de narices. Por supuesto, tener a Charlize Theron al frente del reparto es el mayor de los aciertos porque el resto del reparto, exceptuando si acaso Chiwetel Ejiofor, están bien, pero no están al nivel de Charlize Theron, que es un todoterreno, que es una actriz portentosa, que es una presencia física increíble y que ya ha demostrado su enorme talento para el cine de acción, aunque no lo ha aprovechado el cine de acción siempre. Siempre me acordaré de la oportunidad fallidísima que fue Ion Flux, de verdad. Pero ahí está Atómica. Y ahí, por supuesto, está Mad Max, Fury Road. Por si alguien tiene dudas. Con lo cual, Charlize Theron lo que ha hecho es, en vez de sumarse a los superhéroes de Marvel o de DC, ha dicho, pues me voy a crear mi propia saga. Vamos a adaptar otro cómic, voy a producir, porque ella es productora también de la película, otra historia que no venga de ninguno de los grandes universos y nos permita jugar con mayor libertad y con mayores excesos incluso, pero eso requiere de Netflix, porque si no, no nos darían el dinero para hacer esta película. Una película que sí es verdad que se nota que el presupuesto es el justo y necesario.
Le pasa a algunas producciones de Netflix, ya lo sabemos. Juegan con la baza de no tenemos los 200 millones que tiene Marvel para gastarse en una película. Recordemos que la película, el proyecto más caro de Netflix está entre El Irlandés, que costó 150 millones o algo así, y la de Seis en la Sombra, que estuvo en 175 millones o algo por el estilo. Y esta película no llega a eso, y eso fue como un... ¡Oh, madre mía! Netflix se gasta tanto. Recordemos que, por ejemplo, aquella de Will Smith, de David Ayer, costó 90 millones, y seguramente esta película se mueve en esas cifras, 70, 80, 90 millones, que además tiene el aliciente de que hay que pagar a Charlize Theron, no es cualquier cosa. Con lo cual, el presupuesto es ajustado, no boyante, pero perfecto para la película que nos van a presentar, y no sufre demasiado. Además, Prince Bythewood, que es la directora, Gina Prince Bythewood, creo que hace una excelente labor, ya os he dicho, con las escenas de acción. Creo que maneja muy bien a los personajes. Creo que la escena de la iglesia, por ejemplo, está muy bien contada. Y no está en escena de acción, pero está muy bien contada. Los momentos más potentes están muy bien contados. Y tiene algunos elementos disuasorios que son muy interesantes, y lo del hacha creo que es un gran acierto, un grandísimo acierto, creo que es justo lo que necesita la película para que nos quedemos embobados durante 2 horas, las poco más de 2 horas que dura. Una película que, por cierto, he visto 2 veces porque me dieron la opción de ver el montaje previo antes del estreno, que no estaba terminado, y luego la versión terminada, que no varía demasiado, fue prácticamente la misma, sobre todo había algún cambio de colorimetría y demás. Dicho lo cual, voy a entrar en zona spoilers. Spoilers por todas partes, que no tiene mucho misterio, pero que hay algún girillo que puede ser interesante, sobre todo hacia el final. Spoilers. Los spoilers me sirven para hablar del villano, por ejemplo, no, de los 2 villanos. El primero es Chiwetel Ejiofor, cuyo tratamiento es demasiado tópico, pero que el actor, con su talento, logra elevar por encima de ese tópico. El hombre que ha tenido una mujer enferma y que por eso traiciona a estos inmortales para luego convertirse en su aliado. Porque tiene una misión, o él tenía una misión, que era, si esta gente es capaz de, puede salvar más vidas como la de mi esposa, ¿por qué se guardan ese don para ellos solos? Lo que él no sabe es que el tipo al que se lo ha encargado y con el que va a trabajar es un psicópata de campeonato, con un multimillonario psicópata, lo cual ya es todos los tópicos del mundo. Y ese es uno de los problemas. El villano y sus tópicos. El villano es malo, malísimo, joven, con cara de lerdo. Bueno, es el primo Tolai de Harry Potter. O sea, no le busquen más, es ese actor. Con lo cual, uno está viéndole y está diciendo, es que tiene un bofetón y viene teniendo un bofetón desde que yo tenía 20 años menos. Así que hagan ustedes cuentas. No es ni el actor ni el guión le apoyan. Porque el actor no puede sacar adelante ese papel, no es Chiwetel Ejiofor. ¿Está claro? Con lo cual no puede sacar adelante ese papel. Es más interesante, por ejemplo, el personaje de la señora rubia que anda por ahí rondando, tiene más peso que el personaje del villano. Lo cual hace que la película por ahí pierda, porque cojea mucho el choque de trenes cuando un tren es Charlize Theron y su grupo, entre lo que está Matthias Schwartz, y el otro es este señor. Entonces no hay equidad. No están en un estado equitativo de interpretación. Con Chiwetel Ejiofor sí, pero está demasiado solo. Entonces ese choque de trenes interesa menos. Y además es demasiado descarado el intento de esto es una saga. Que viene con la escena de la Inquisición con la amante de Charlize Theron, y aquí esto importa bien poco. Es algo que decían, creo que jugaba mucho con ellos el concepto de vampiro de Anne Rice. La película tiene algunos conceptos de ese estilo, que es si uno es inmortal, si uno no puede morir, lleva aquí desde el inicio de los tiempos, como el caso de ella, de Andy, que es Andrómaca, es una guerrera griega. Si lleva aquí desde la antigua Grecia, casi 3000 años, habrá probado las relaciones de todo tipo para encontrar un amor o alguien con quien compartir su tiempo. Y ella lo encontró, pues como 2 de los personajes de la película, que son gays y que no tienen que... No es por el hecho de... No, es que se han encontrado y pueden compartir su tiempo. Lo difícil que es eso cuando eres inmortal, esa importancia es vital.
y el personaje de Andy lo había encontrado y lo pierde. En una escena bastante bien construida y demás, pero que nos lleva a la escena final, a la escena postcréditos en la que Matías, el personaje de Matías Noer se encuentra con... perdonad. Se encuentra con ese viejo amor que ha escapado de la prisión imposible en la que estaba, que era una prisión en el fondo del mar. Y nos da el decir, ostras, y ahora sí. Y entonces cuando ves esa escena dices, ahí sí hay un choque de trenes que me estás dejando para la segunda parte. Si hay segunda parte, ahí sí hay un choque de trenes argumental al mismo nivel. Ahí sí me estoy encontrando con estas dos mujeres y con su secuacito que van a colisionar. Y sea como aliados o como enemigos o como venganza, me interesa ese choque de trenes. Me interesa porque he visto los poderes de Charlize Theron debilitándose. Y me interesa porque la nueva no sé si va a estar al nivel de lo que antes tenía. Me interesa porque me estás dejando unos pozos argumentales para una secuela que me interesan más que el villano que me has presentado en esta. Y que en el cómic tiene bastante más presencia, por lo menos física. Y ahí está uno de los problemas de la película, en esa necesidad de, bueno, y esto es la preparación para lo que viene después, que es esta mujer que llevaba encerrada Dios sabe cuántos años, cientos de años, en el fondo del mar, en una trampa para brujas de la Inquisición, que se ha liberado, no sabemos cuándo, y que vuelve a acampar la tierra, y que ahora quiere... tenemos que hablar porque quiere reencontrarse con Charlize Theron. ¿Qué quiere? ¿Enfrentarse a Andy? ¿Hacer las paces con Andy? ¿Recuperar el amor de Andy? ¿O tiene más pinta de que aquí hay un cabreo de ¿por qué no me buscaste? Y eso tiene más interés que lo que me has planteado en esta película. Y es una pena porque primero, estás demasiado obsesionado en mostrarme eso, y por otro lado, la trama que me has presentado no tiene el mismo interés que ese posible choque de trenes. No lo tiene ni por presencia ni por nada. Y es una pena. Creo que además la película integra muy bien, y ojo, no me vale que me digan, aquí no me venga nadie luego con el temita que ya uno empieza a estar casi cansado con el tema de integración obligatoria, aquí están metiendo los temas de personajes, como ha pasado con un videojuego bastante popular recientemente, están en el cómic. Vienen del TVO. Si tienen algún problema, hablen con Greg Rucka, que por cierto, tiene un historial de personajes femeninos fuertes y cañeros desde hace 20 años. No solamente ha sido uno de los guionistas más interesantes de cosas como Wonder Woman, sino que tiene La vieja guardia, protagonizada por un personaje femenino, tiene Whiteout, protagonizado por otro personaje femenino, Lazarus, que estaba en pendiente de adaptación, protagonizado por otro personaje femenino, tiene, por ejemplo, Stomptown Town, la que hicieron una serie con hace recientemente poco, también la protagonista era un personaje femenino. Le gustan los personajes femeninos, protagonistas y líderes, pero es que la relación de los dos hombres romántica está en el cómic. Si tienen alguna duda, acudan al cómic. Con lo cual, no hablen, porque ya he leído algún comentario en internet y creo que es un poco darle vueltas a algo de decir, pero si está en el TVO, ahora sí que está en el TVO desde el principio. No tiene más misterio, no pasa nada. Ahí, no sé, es que no juegan a otra cosa. Rucka, en ese caso, ha aprovechado y ha hecho lo que hizo en el cómic. Y me parece muy bien, porque creo que lo más interesante de la película, sin duda, es el personaje de Charlize Theron, su potencial como heroína de acción y esas escenas brutales de batallas que tiene, que son algunas demenciales de lo buenas que son, como le pasaba a Tyler Rake. Y además añade cosas que están muy bien para una siguiente película, pero que aquí no están del todo aprovechadas, como es el tema del villano y demás. Por eso para mí es una película de 3 estrellas, me lo he pasado muy bien con ella, pero ya, no es una película para volverme loco. Quizá la secuela me ofrezca un pelín más, salvando a con un villano mejor y con un desarrollo menos centrado en el futuro, y a lo mejor con más presupuesto, que en este tipo de producciones es importante. Nada más que añadir, decirles que le den al like, que se suscriban, que nos cuenten lo que quieran, que si quieren leer más sobre La vieja guardia o sobre cualquiera de los temas que llevamos, además del póster de Charlize Theron, los tienen en la revista que está en los kioscos, y poco más que decirles, le dan al like, se suscriben, nos cuentan lo que quieran y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses.
Búscala en tu kiosco.